Bien, buenos días. En esta grabación me voy a centrar en los exámenes de años anteriores, en concreto los del último curso, los exámenes que se hicieron en el 2025 de la parte relacionada con el tema 3, que sabéis que son pues los métodos de escalamiento. Voy a hacer un pequeño resumen rápidamente antes de meterme en harina. Me voy a meter sobre todo con la parte práctica y de este tema 3, por lo que tenemos que tener claro es que vamos a escalar. ¿Qué es lo que vamos a escalar? ¿Qué entendemos por escalar? Pues hay que distinguir que dentro de los instrumentos de medida hay como dos grandes bloques. Por una parte, los tests que están destinados a la medición de variables relacionadas con conocimientos o con aptitudes con P, lo que uno es capaz, mientras que las escalas, por lo que van a estar relacionadas es con la medición de variables que están relacionadas con actitudes con C, opiniones, puntos de vista, ¿vale? Y en este tema lo que vamos a ver es los diferentes métodos de escalamiento, centrándonos en los más importantes. Vamos a centrarnos solamente en métodos de escalamiento psicológicos, porque hay otros métodos de escalamiento que son físicos psicológicos, ¿vale? Que no vamos a entrar porque no entran dentro de los contenidos del curso, que de lo que parte es que los estímulos se pueden organizar desde dos perspectivas, una perspectiva psicológica y enfrente una física que se pueden relacionar entre sí, ¿vale? No vamos a ver, solamente nos vamos a centrar en los métodos de escalamiento psicológicos, que parten de la idea o de la premisa que desde un punto de vista psicológico todos los estímulos pueden ser ordenados en una línea imaginaria. Por ejemplo, no sé, la ideología política. Pues hay una línea imaginaria entre izquierda y la derecha que yo puedo ubicar pues un determinado sujeto, ¿vale? Métodos de escalamiento. Aparecen ahí en esta diapositiva que os he puesto los elementos o las figuras más importantes que tenéis que recordar, que son Thurston. Veremos que hay dos métodos de escalamiento. El primero es el ley de juicio comparativo, en lo que yo a los sujetos le voy poniendo los estímulos por comparaciones binarias, es decir, de dos en dos, y le voy diciendo que cuál es el que elige. Y la ley del juicio categórico, en la cual a los jueces lo que le voy a hacer es presentarle un determinado estímulo y él me lo tiene que ubicar en una determinada categoría entre unas cuales yo les pongo. Y luego hay un método que es el método de Goodman. El método de Goodman lo que hace es entrelazar simultáneamente los estímulos y los sujetos. Esta diapositiva que está aquí abajo, este va a ser el desenlace. Yo tengo aquí a los estímulos que podrían ser, por ejemplo, los representantes de los principales partidos políticos. Los sujetos van a dar su opinión y al final tengo estipulados o tengo organizados de izquierda a derecha, de menor a mayor, tanto los estímulos, que serían los representantes de los partidos políticos, como los sujetos a los que yo les estoy aplicando la escala. Vamos a ir deteniéndonos más detenidamente, posteriormente, valga la redundancia, pero sí que tengo que tener claro que en el modelo escalar de Thurston hay como dos fases. Una primera fase en la cual los jueces son los que actúan como instrumento de medida y a partir de las opiniones dadas por ellos obtendré el valor escalar de los diferentes ítems. Y en una segunda fase, cuando yo pase el test a partir de esas puntuaciones otorgadas por los jueces a los sujetos, voy a poder escalar, voy a poder colocar a los sujetos en función del rasgo que esté midiendo. El método de Likert, la técnica de Likert, elude esa prueba de jueces, precisamente nace desde esa perspectiva de simplificar, con lo cual directamente a partir de las opiniones dadas yo podré escalar a los sujetos. Vale, vamos a ver esto de aquí, se me ha quedado bloqueado el ordenador, vale, creo que ya. Vamos a ver si fluye, efectivamente. Bueno, eso que aparece ahí es con más detalle la ley del juicio comparatorio o método de las comparaciones binarias, y ese sería el desenlace. Una vez que una serie de jueces han emitido su juicio cuando les voy presentando los estímulos por parejas, método de las comparaciones binarias que es en el que estamos, al final tendré las puntuaciones otorgadas como la media de las puntuaciones tipificadas en cada uno de los estímulos, tal y como ya vimos y como veremos en esta clase. Y normalmente lo que se hace es corregir esas puntuaciones para que la menos puntuada, el ítem menos valorado, que en este caso sería el 5, le hago corresponder con el 0. Eso es una manera bien fácil de resolver. Hay gente que se complica con esto, que es sumar a todas las puntuaciones 0.26. Y de esa manera tendría la puntuación que a juicio de los jueces, importante esto, le corresponde a cada estímulo. Como veis es una escala de intervalos. ¿Qué significa que sea una escala de intervalos? Pues que veis que la diferencia que hay entre ellos no es la misma. Es decir, aquí aparentemente veo que entre el estímulo 5 y el 1 hay una menor distancia, una menor diferencia que la que hay, por ejemplo, entre el 1 y el 2. Este ejemplo se corresponde con el que ya hablamos en la clase de teoría de las opiniones acerca del matrimonio. Es decir, eso es lo que yo estoy midiendo mediante esta escala. Ley del juicio categórico. Pues en este caso lo que hago es ítem por ítem
En este caso, para el ítem 5, calculo la puntuación que le corresponde a partir de las opiniones también de los jueces, pero a través de la mediana. Es decir, yo tengo unas diferentes categorías, 11, normalmente va desde totalmente en desacuerdo hasta totalmente de acuerdo, pero no tiene por qué ser así, y los jueces opinan. Y a partir del posicionamiento u opinión que dan los jueces, se construye el valor escalar del ítem como la mediana. Y en este caso también se calcula el coeficiente de ambigüedad, que lo que trata es de quedarse exclusivamente con aquellos ítems que a juicio de los jueces, valga la redundancia, tienen poca variabilidad. Es decir, cuando un ítem es ambiguo, pues directamente lo que hago es quitarlo de la escala. ¿Qué hace que un ítem sea ambiguo? Pues que la diferencia entre el primer cuartil y el tercer cuartil, es decir, donde se concentran el 50% de las opiniones, sea relativamente pequeño, ¿vale? Si un test hace que el coeficiente de ambigüedad sea mayor que 2, que ese es el límite, se desecharía, caso que ocurre con el del ejemplo que estáis viendo. Y por último, la técnica de Goodman. La técnica de Goodman es la única que se va a centrar en la respuesta, es decir, no en los sujetos ni tampoco en los estímulos, y el desenlace va a ser una ordenación, una escala en la que están incluidos y entrelazados, mezclados también podríamos decir, tanto los sujetos como los estímulos. Un ejemplo de la opinión política. La escala de Goodman o la técnica de Goodman parte de la idea de que si los ítems se adecuan o se corresponden con esta escala, tienen que ser ordenables de menor a mayor, lo cual significa que la opinión favorable hacia uno de ellos tiene que conllevar la aceptación o opinión favorable de todos los anteriores. Ahí hay un ejemplo que es el que vimos en clase, una serie de ítems en relación con la política, es decir, mediante esta escala lo que yo trataría es de medir cuál es la actitud política de una serie de sujetos. Y evidentemente estaréis de acuerdo que esta sería la ordenación a la cual todos estaríamos de acuerdo de menor a mayor compromiso político de todos los ítems, y desde esa perspectiva tiene sentido definir lo que es una respuesta correcta frente a lo que no lo es. Aquí he puesto 3 ejemplos de respuestas correctas. Por ejemplo, una primera persona es una persona que tiene conocimientos básicos sobre política, eso es lo que significa el 1, y que está interesada en la política, pero a partir de ahí no da un paso más, es decir, no llega ni a tener discusiones políticas. ¿Tiene interés político? Bueno, alguno, no es que pase de la política, pero digamos que su compromiso o interés político es bajo. Frente, por ejemplo, a este de aquí que llega hasta la penúltima pregunta, es decir, que hasta suele participar en actos políticos. Obviamente, una persona que suele participar en actos políticos debe responder afirmativamente a todo lo anterior. No tendría sentido, fijándome, por ejemplo, en esta del medio de aquí abajo, una persona que en el ítem 3 a veces tengo discusiones relacionadas con la política te diga que sí, sin embargo, cuando le preguntas que si está interesada en la política te diga que no. Parece absurdo, ¿no? No tiene sentido que las personas solemos discutir en relación a aquello que nos interesa. Si algo no me interesa, no me molesto ni en discutir. Pues desde esa perspectiva se entiende que esta pregunta es errónea, esta respuesta, y esta también. Entonces, la técnica de Goodman se basa en identificar patrones de respuesta que sean correctos y patrones de respuesta que sean incorrectos. Y voy a determinar los errores como aquellas respuestas que no se corresponden con un patrón de respuesta ideal. Y a partir de ahí calculo, como después veremos, el coeficiente de reproductividad. El desenlace siempre va a ser, como decía y digo, una escala de entrelazamiento donde están los sujetos, que yo normalmente represento con las letras, y los ítems, que yo normalmente represento con los números. Vale, con menos rollo, me voy a centrar ya en los exámenes del curso anterior, tal y como dije. Septiembre del 2025, tipo A. Sabéis que en cada convocatoria hay 2 modelos y vamos a ver, pues hay una serie de preguntas, 4 preguntas relacionadas con el procedimiento, el método escalar de Thurston. Me dice que el método escalar de Thurston, apartado A, proporciona escalas de intervalos. Es cierto, ya lo hemos visto antes y hemos explicado el porqué. B es un método de escalamiento psicofísico. No, vuelvo a repetir, aunque lo diremos en muchas de las preguntas que nos van a hacer luego, porque esta pregunta es reiterada, que los métodos de escalamiento psicofísicos ni tan siquiera entran dentro de este curso. El método escalar de Thurston parte de la idea de que se permiten escalar los estímulos y los sujetos en un continuo psicológico, no psicofísico. Y la C es un método de escalamiento centrado en las respuestas. No, el único método de escalamiento centrado en las respuestas es el de Goodman. Segunda pregunta, el modelo escalar de Thurston, apartado A, está basado en la variabilidad perceptiva de los sujetos. Pues eso es cierto y aprovechamos para indicar cómo funciona. Uno de los axiomas del procedimiento de los métodos de escalamiento de Thurston es que cuando tú un estímulo se lo presentan una cantidad determinada muchas veces a un determinado sujeto,
la opinión que éste da no siempre es la misma. Uno se puede quedar un poco descolocado. Ponía un ejemplo en clase. Volviendo sobre el ejemplo anterior de la opinión sobre el matrimonio, cuando a un sujeto le dices pues, que el matrimonio es una carga, por poner un ejemplo, evidentemente eso trasladaría una actitud negativa hacia el matrimonio, pues no va a dar la misma opinión cuando viene de un fin de semana romántico con su pareja que cuando acaba de tener una discusión de narices con su pareja. Evidentemente varía, y esto varía en el espacio y en el tiempo. Esto mismo varía no solamente si el mismo estímulo se lo presentamos 100 veces al sujeto, como, y esto es lo que se suele hacer en la práctica, el mismo estímulo se le presenta a 100 sujetos diferentes. Estos darán unas opiniones diferentes, tendré lo que se llama el juicio que dan ellos y a partir de este juicio podré calcular la media en unos casos, la mediana en los otros para calcular el valor escalar. Pero es un método que se basa precisamente en la variabilidad perceptiva de los sujetos. No tienen siempre la misma percepción en relación con el estímulo que se le presenta. B es un modelo psicofísico, ya hemos dicho antes que no, volvemos a repetir que no, que es solamente psicológico. Y C permite escalar a los estímulos a lo largo de un continuo físico. No, permite escalar a los estímulos, eso sí que es cierto, pero a lo largo de un continuo psicológico. Vuelvo a incidir en lo mismo. 3. En el método de los intervalos aparentemente iguales, el valor escalar de los estímulos, ¿cómo se calcula? Pues como la mediana. Volvemos a repetir que con las comparaciones binarias, es decir, cuando yo le pongo los estímulos de 2 en 2, al final, lo que el valor escalar lo hacemos mediante la media de los datos una vez que han sido tipificados, tal y como veremos posteriormente en los ejemplos. Cuando utilizamos el método de los intervalos aparentemente iguales, el valor escalar es la mediana. También lo dijimos antes y lo volvemos a decir. Y el 5, la pregunta 5 en la técnica de Goodman, dice si los datos se ajustan al modelo de Goodman, el coeficiente de determinación es igual a superior a 0.90. Pregunta peligrosa porque si vas rápido es capaz de responder que sí. Lo que tiene que ser igual o superior a 0.90 no es el coeficiente de determinación, ¿vale? Volvemos hacia atrás para que lo veáis porque lo pilla muy cerca, es el coeficiente de reproductividad. Cuida con eso, ¿vale? La que es cierta es la B, se pueden ordenar sujetos en el rango evaluado, eso es cierto. Sujetos y también estímulos, esa es cierta. Y C, las escalas resultantes son de un nivel de medida de intervalos. Es mentira, yo solamente mediante el procedimiento de Goodman lo que sé es entre qué situación se encuentra, pero no puedo medir el intervalo en el que está. Por ejemplo, estas tres personas que aquí, que digamos que estarían en el centro político de España, es decir, entre el PSOE y el PP, yo no puedo determinar en qué situación se encuentran, ni cuál de las tres está más próxima al PP o al PSOE, solamente sé que están ahí, porque el número de errores en ambos casos o la puntuación sería la misma, pero no puedo establecer distancias, diferencias entre los lugares que ocupan, cosa que sí que ocurre con el modelo escalar de Thurston. B. Se pueden ordenar los sujetos en el rango evaluado, que es efectivamente la que es cierta. Con menos rollo y después de lo que os he dicho, que más o menos son partes teóricas, nos metemos en la parte práctica. Septiembre de 2025, seguimos, tipo A. Me dice que en el 13 un grupo de 100 jueces ha realizado la siguiente valoración de un TEN. Ese es el juicio que ellos han emitido. Sobre el ítem, que no nos dicen cuál es, tenía 5 categorías y 27 de ellos la han ubicado en el 1, 22 en el 2, eso lo entendéis lo que te dicen, y tengo que calcular el valor escalar. ¿Cómo calculo el valor escalar? Pues como la mediana, tercera vez que lo repetimos en este rato. Para calcular el valor de la mediana, lo primero que tengo que hacer es poner los datos de forma continua. ¿Cómo lo hago? Muy fácil. Me tendría que ir a la asignatura de introducción al análisis de datos, pero lo recordamos que es bien fácil. Lo único que hago es restar una media unidad hacia la izquierda y media hacia la derecha. Es decir, me voy, el primero sería no el 1, sería desde 0,5 hasta 1,5. El siguiente, pues en ese 1,5 que acaba el primero hasta el 2,5, se van, como veis, solapando los intervalos. El valor x sub i, que es lo que en su momento llamábamos la marca de la clase, se corresponde con la categoría correspondiente, las 5 que hay, donde pongo f sub i sería la frecuencia absoluta de cada intervalo, es decir, el número de jueces que han ubicado al ítem en ese lugar, en esa categoría, y la acumulada fácilmente calculable. ¿Qué tengo que hacer? Pues como la palabra indica, acumulada. La frecuencia absoluta acumulada es, por ejemplo, a partir de este 27, que son los que se acumulan en el primero, sabiendo que 22 lo han ubicado en el segundo, pues esa es la idea, hasta el segundo son 27 más 22, que son 49. En la siguiente, pues 49 más 22, es decir, siempre tengo que ir sumando el siguiente.
De esa manera, este último tiene que corresponder con este, que a su vez es el total de jueces, 100. Es una manera de ver que no me he equivocado, ¿vale? Son 100 jueces, pues esto tiene que ser 100. Si fuesen 200, aquí me tendría que salir 200. ¿Qué hago ahora para calcular la mediana? Pues a ver que la mediana se ubica justamente a la mitad de los datos, en el medio. Divido la mitad de los datos, que son 100 jueces, 100 opiniones, entre 2, y me queda 50. Recorro la columna de la frecuencia absoluta acumulada hasta llegar al primer valor que iguala o supera ese 50, este 71 de aquí, como veis, este se queda corto. Por lo tanto, la mediana se encontraría en el intervalo que va desde 2,5 hasta 3,5. ¿Cuál sería su valor exacto? Pues podéis ver en el formulario que este es el procedimiento para calcularlo. También podéis ver en el formulario lo que representa cada uno de estos elementos. L sub i es el límite inferior del intervalo, donde empieza 2,5, más 1 entre fd, pues fd lo que representa es la frecuencia directa, la frecuencia absoluta del intervalo donde nos encontramos, 22, la f, y dentro del paréntesis, n medios, que vi que era 50, menos fb. Cuidado con que es fácil poner este 71, no. Es la frecuencia acumulada hasta el anterior, es decir, este 49. Cuidado, Si cogéis la calculadora veréis que la mediana y por tanto el valor escalar del ítem vale 2,55, por lo que la respuesta correcta sería la A. Pregunta 14. Tras aplicar el método de las comparaciones binarias a 3 ítems en una muestra de 100 expertos, se ha obtenido la siguiente matriz de frecuencias observadas, ¿vale? Las frecuencias observadas ya todos sabéis lo que representa, no obstante aquí te lo explica, teniendo en cuenta que cada celdilla representa el número de jueces que prefieren el estímulo que está en la columna frente al que está en la fila. Es decir, este 20 representa que hay 20 jueces que cuando les he puesto a elegir entre el 1 y el 2 han optado por el 2. ¿Qué representa este 50? Pues que hay 50 de los 100 jueces que cuando les he puesto a elegir entre el 2 y el 3 han elegido el 2. ¿Qué representa este 10? Pues cuando les he hecho elegir entre el 1 y el 3 han elegido el 1. Es decir, el de la columna es el elegido. Vale. Y a partir de ahí tengo que elegir una de esas respuestas correctas. Bien. Primer matiz. Aquí me faltan datos, ¿no? ¿Cómo relleno este dato de aquí? Porque fíjate que me dice que solamente me dan los datos de la diagonal inferior. Bueno, pues hombre, si tengo claro lo que viene en la matriz, creo que es fácilmente deducible el elemento que va aquí. Si volvemos a repetir que este 20 representa que cuando les he hecho elegir entre el 1 y el 2 a los 100 jueces, 20 han elegido el 1, si ahora te pregunto que cuántos han elegido el 2, pues la respuesta sería evidentemente 80. Los 80 restantes, ¿no? ¿Cómo pondría este elemento de aquí, el 1, 3? Pues muy fácil, fijándome en este 10. Cuando les hice elegir entre el 1 y el 3, hubo 10 jueces que eligieron 100, pues evidentemente los 90 restantes tuvieron que elegir por narices el 3. Esto que os he contado es por lo que aparece ahí y es lo que me permite completar los datos que normalmente me dan. Normalmente me dan todos los datos. En este me lo han puesto ahí un poco más complicado porque yo tuve que deducir la parte superior de la matriz. Muy bien. El siguiente paso, sabéis, para calcular el valor escalar de cada uno de los 3 ítems es sumar las columnas. De esa manera ya veo cuál es la columna que ha sido mejor valorada por los jueces, que sería en este caso la 3, con una puntuación de 140. La siguiente columna sería 130 y la última, la menos valorada, la 1 con 30. Eso ya me daría, fíjate, para ver que la B es una respuesta correcta. El ítem 3 ha sido el mejor valorado. Si fuese con mucha prisa, directamente pasaría a la siguiente pregunta. No obstante, y dado que estoy utilizando este vídeo para repasar el procedimiento, voy a calcular el valor escalar de los 3 ítems, lo cual me va a permitir rechazar también la C, ¿vale? Pero en este caso podría obviar lo que voy a hacer a continuación, dado que simplemente haciendo esto ya veo que el ítem 3 es el más valorado. Método de escalamiento de Thurston por las comparaciones binarias. Pues lo primero que hacemos es ordenar las columnas. La primera iría a la 3, cuyas puntuaciones son 90, 50, blanco, 90, 50, blanco. Después la 2, 80, blanco, 50. Por último la 1, blanco, 20, 10. ¿Qué es lo siguiente que tengo que hacer? Pues ordenar también las filas. La primera fila sería la 3, después la 2 y luego la 1. Tienen que ir en el mismo orden. La 3 sería blanco, 50, 10, que es lo que aquí he puesto. La 2 que queda tal cual y la última, la 1, 90, 80, blanco. Una vez que ya tengo ordenadas las filas y las columnas, lo veis que ya están ordenadas las filas y las columnas, voy a calcular ahora la matriz de las proporciones. ¿Cómo calculo la matriz de las proporciones? Pues muy sencillo. Vuelvo de nuevo a interpretar este 50. Este 50 significa que cuando les dije elegir entre el 3 y el 2, 50 eligieron el 3. Si ahora te pregunto que cuál es el porcentaje o la proporción,
pues tendré que dividir entre tantos jueces había, entre 100. Fijaros que tengo que dividir entonces todos los datos entre 100. Cuidado, que si en vez de ser 100 jueces fuese, por ejemplo, 200, tendría que dividir todos los datos entre 200. Pues eso es lo que he hecho para calcular la matriz de las proporciones. Todos los datos, dividirlos entre 100. Y pasamos a la última parte, que es calcular la matriz con las puntuaciones típicas o tipificadas. Para ello, lo que hago es obtener la puntuación típica que se corresponde con cada uno de los valores que aparecen en la tabla, con cada una de las proporciones. Cuidado, no lo vaya a hacer al revés. ¿Cuál es la puntuación típica que se corresponde con este 0,5? Cuidado, que podría irme aquí al 0,5 y decir que es 0.6915. No, el 0,5, las puntuaciones que te doy, son las que vienen en el centro de la tabla, ¿vale? Cuidado, no confundir. ¿Lo veis que están en el centro? Pues se tiene que corresponder con el centro. No lo hagáis al revés. Busco en todos los valores de la probabilidad, en este caso 0,5, y la puntuación tipificada sería 0. 0. ¿Cuál sería la que le va a corresponder entonces a este 0,8, por ver otro ejemplo? Pues me voy aquí a las puntuaciones tipificadas, donde pone 0,8, que no lo pone, pero el más cercano, como veis, es 0.7995, por lo que la puntuación sería 0.84. Dar una vueltecilla al funcionamiento de la tabla normal, ¿vale? Esto sería hasta el primer decimal y aquí tengo el segundo, con lo cual la puntuación sería 1.28. ¿Vale? 1.28, ¿lo veis? El valor que más se acerca a 0.9, no a 0.8, me estaba equivocando, es 0.8997 y el valor tipificado sería 1,28. Este es el segundo decimal. Bien, una vez que ya tengo la matriz de las puntuaciones típicas completada, ¿qué es lo siguiente que tengo que hacer? Pues hombre, volver a recalcular la suma de las columnas con las puntuaciones típicas y calcular la media. ¿La media de qué? Ten cuidado, no vayas a dividir entre 10. La media de los estímulos, por lo tanto tendría que dividir entre 3. Estos 3 valores salen de dividir los 3 de arriba. Y aquí tendría ya finalmente el valor escalar de cada estímulo. A veces, aquí acaba el procedimiento, pero a veces nos piden el valor transformado, que es el que me hablan aquí, ¿lo veis? Transformado, para hacer coincidir el menos valorado con el 0. Ya lo dije antes, lo vuelvo a repetir. El menos valorado, que sería el 1, para hacerlo coincidir con el 0, no os hagáis líos, que hay gente que se hace mucho lío, es sumar el número que veas aquí. Sumar, no restar, Sumar 0.707. Si a menos 0.707 le sumo, insisto, sumo 0.707, me da 0. A los demás les vuelvo a sumar ese 0.707 y este sería el valor escalar transformado de los 3 ítems. Compruebo que el valor escalar del ítem 2 no es 1.3, sino que es 0.987, por lo que la respuesta correcta puedo ya asegurar que es la B. Pasamos a septiembre del 2025 al examen o al modelo tipo E. Me dice, cuarta pregunta, que según la técnica de Goodman para la medida de las aptitudes, el error en el modelo con qué se corresponde. Pues lo dijimos antes. El error se corresponde con la desviación entre el patrón de respuesta observado respecto al patrón de respuestas ideales. Ya lo dijimos antes. La A, con el error aleatorio que refleja la desviación de las puntuaciones empíricas con respecto a su valor verdadero. Madre mía, yo creo que eso no entiende ni que lo ha escrito. B, con la diferencia entre los contenidos incluidos en el test y las áreas del constructo. Bueno, ha puesto ahí, yo qué sé, la habrá puesto colegio casi al azar. Y la C, pues es la que es correcta. Los errores en el modelo escalar de Goodman se corresponden con desviaciones o diferencias respecto al patrón ideal. Patrón ideal que tiene que tener todos los unos seguidos, no puede tener después de un 0 un 1. Esa es la idea. Vale, nos vamos ahora con las preguntas 15, 16 y 17. Me dicen que buscando construir una escala corta para la detección del riesgo de depresión en pacientes ingresados en un hospital, un grupo de 100 expertos ha evaluado la representatividad de los siguientes 3 estímulos para diagnosticar el trastorno. Es decir, han tratado de evaluar si esos 3 estímulos serían incluibles en un determinado cuestionario que yo les voy a pasar para ver cuál es su grado de depresión. El primero es me siento sin esperanza respecto al futuro, el 2 es últimamente todo me resulta un esfuerzo y el 3 siento que soy una carga para los demás. Vale. Me dice que en un primer momento se evaluó la representatividad de los estímulos utilizando una escala con 7 categorías, donde el 1 es nada representativo, es decir, no estoy para nada de acuerdo, y el 7 es totalmente representativo, es decir, totalmente de acuerdo.
y a continuación se presenta la frecuencia de elección de cada categoría para cada uno de los 3 estímulos según el juicio emitido por los jueces, valga la redundancia, aquí lo tenéis. Me pregunta, después de lo que me han contado, que al aplicarse el método de los intervalos aparentemente iguales, de Thurston, ¿cuál es el valor escalar del estímulo 1? Después me tengo que centrar en el estímulo 1 y para calcular el valor escalar, ya lo dijimos antes, lo volvemos a repetir, tengo que calcular la mediana. ¿Qué hago? Pues centrándome en el estímulo 1, no te confundas de los demás, traslado aquí las opiniones dadas por los jueces, esta columna, ¿vale? En el 1, 1, 2, 3, perdón, 1, 3, 4, 7, 20, 25, 40, lo he puesto bien, ¿no? 1, 3, 4, 7, 20, 25, 40, efectivamente. Suman 100, los intervalos los hago continuos, ya lo hemos contado antes cómo, la frecuencia absoluta acumulada ya hemos contado cómo se hace, sumándolo al siguiente, 1 más 3 este 4, 4 más 4 este 8, así hasta abajo. Y este valor tiene que coincidir con el número de jueces, que son 100. Muy bien. Para calcular la mediana un poquito más rápido de lo que antes hicimos, calculo la mitad de los datos porque la mediana se ubica en la mitad. En este caso la mediana tendría que dejar por detrás 50 datos. El primer intervalo cuya frecuencia absoluta supera o igual a 50 es este, por lo que la mediana puedo asegurar que está entre 5,5 y 6,5. Y el valor de la mediana, siguiendo la fórmula que viene en vuestro formulario y que ya antes hemos visto lo que significa cada cosa, podéis comprobar que en este caso me quedaría 6,1. Punto más conflictivo pienso este 35, que no es este 60, lo que se acumula hasta el anterior. De esa manera el valor escalar sería 6,1, con lo que la respuesta correcta sería la C. Pregunta 16. ¿Cuál es el coeficiente de ambigüedad? Ya sabéis que el coeficiente de ambigüedad lo que mide es la dispersión que hay en relación con las opiniones de los jueces. ¿Cómo la mido? Viendo la diferencia entre el percentil 1 entre el percentil 25 y el percentil 75, o lo que es lo mismo, entre el primer y el tercer cuartil. Vale. ¿Cómo calculo el primer cuartil? Pues teniendo en cuenta cuartiles, dividen la distribución en cuartos. Por detrás del primero queda, pues un cuarto, la cuarta parte. 100 entre 4, porque son 100 jueces, 100 opiniones, como veis aquí, 100 entre 4, 2, que es 25. Recorro la tabla de la frecuencia absoluta acumulada, el primer intervalo que igual o supera ese 25 es el que he señalado en rojo, el que va desde 2,5 hasta 3,5. Por tanto, el primer cuartil sería límite inferior del intervalo, que es 2,5, más 1 entre los que caen en el intervalo, los que han opinado que debería estar en ese intervalo, que son 12, por paréntesis, la cuarta parte de los datos, 25, menos los que se acumulan hasta el anterior. Cuidado con ese hasta el anterior, 14. Cogéis la calculadora y podéis ver que el primer cuartil vale 3,42. De manera análoga, calculo ahora el tercer cuartil, teniendo en cuenta que hasta él se acumulan 3/4 partes de los 100 datos. Si cogéis la calculadora o simplemente creo que a ojo se ve, 3/4 partes de 100 son 75. ¿En qué intervalo cae? Pues evidentemente en este, en el intervalo que va desde 5,5 hasta 6,5. De igual forma, calculo el percentil correspondiente o el cuartil correspondiente, 5,5 más 1 entre 18, por paréntesis, estos 75 menos estos 67. Si cogéis la calculadora veréis que eso queda 5,94, por lo que el coeficiente de ambigüedad Q3 menos Q1 valdría 2,52, por encima del límite de tolerancia que sabéis que es 2, por lo que la respuesta correcta es P. Solamente me preguntan que cuánto vale. Pues vale 2,52. 17. Me dice ahora que a los mismos jueces se les ha pedido comparar los estímulos, pero ahora entre pares. En la tabla a continuación se muestran las frecuencias de elecciones observadas. Fíjate que ahora sí que me la dan completa, no como antes, aunque vuelvo a observar. Fíjate que este y este tienen que sumar tantos jueces haya, o este y este, o este y este. En este caso me la dan completa. Bueno, aquí me he explicado de lo de siempre, que es decir, que el valor que aparece aquí es los que han elegido el estímulo situado en la columna frente al de la fila. Por ejemplo, este 35, que cuando les hice elegir entre el 1 y el 2, 35 eligieron el 1. ¿Vale? Y lo que tengo que obtener es cuál es el valor escalar de los 3 ítems. Aquí no tengo más narices que pasar por todas las pantallas. Bien, lo primero que tengo que hacer, como ya sabéis, es calcular el total de las columnas y ordenarla. Fijaos de que en este caso los jueces, la opinión más favorable se divide en 3, 130, después el 2 y por el último el 1. Pues los ordeno en ese orden, 3, 2, 1.
Lo siguiente que tengo que hacer es ordenar las filas también en ese orden, para que la primera sea la 3, es decir, que esta fila tendría que pasar aquí, después tendría que ir la 2, que es donde está, y la 1, es decir, tendría que intercambiar esas dos filas. Pues eso es lo que he hecho, ¿vale? Una vez que ya tengo las filas y las columnas ordenadas, lo siguiente que tengo que hacer es calcular la matriz de las proporciones. Para ello lo que hago es dividir todas las opiniones entre tantos jueces hay, que vuelvo a repetir que son 100, 55 más 45, si no lo tengo claro, 100. De esa manera tendría la matriz de las frecuencias, la matriz de las proporciones, normalmente se llama la matriz de las frecuencias, y ahora, por último, lo que voy a hacer es calcular la matriz de las puntuaciones típicas, y voy a aprovechar para indicaros, para haceros una observación. Vale. El primero que aparece aquí es el 0.55. ¿Cuál sería la puntuación típica que se corresponde con ese 0.55? Bueno, lo vuelvo a repetir, ya lo dije antes. Me tengo que ir al mogollón de la probabilidad, buscar el que más se acerca a ese 0.55, que en este caso es este, y el valor tipificado sería 0.13. ¿Os acordáis de eso, no? Lo contamos antes. Os he cogido la misma tabla que tenéis vosotros. 0.13. Bien. Siguiente valor, voy a calcular este 0.45 y lo que voy a contaros es que si la de este valía 0.13, la del de arriba voy a ver que va a valer menos 0.13. Si no te lo crees, vamos a observarlo. Busco en la tabla ahora el 0.45, este es el que más se adecua o más se acerca, y el valor correspondiente tipificado veis que es menos 0.13. Quedaros con eso. Me voy al siguiente. 0.75. ¿Cuál es el valor tipificado? Busco el 0.75. Este sería el más cercano, que es 0.67. El siguiente que vendría es el que está en el otro pico, es decir, yo siempre lo voy haciendo así en picos. Este 0.25. ¿Cuál creéis que va a ser? Pues evidentemente menos 0.67, ¿vale? Y si el de este es el de este 0.65 es 0.39, este es menos 0.39. Siempre ocurre eso. ¿Vale? Quedaros con ese truco. A ver, tampoco es que gane muchísimo tiempo, pero bueno, siempre es una manera de comprobar que no me estoy equivocando. Los valores simétricos respecto de la diagonal principal, la que dejo en blanco, tienen que ser opuestos. Vale, una vez que tengo construida la tabla con los valores tipificados, pues ya prácticamente lo tengo hecho. Vuelvo a calcular el total, pero ojo, de los valores tipificados, que sería en el primer caso 0.80, en el segundo 0.26, en el siguiente menos 1.06. Y calculo la media, ojo, la media de los estímulos, es decir, divido entre 3 en este caso. Y de esa manera aquí tendría los valores escalares de cada estímulo. Hay veces que la pregunta me lo hacen sobre los valores escalares directos, y hay veces que me la preguntan sobre los transformados. Yo os he puesto las dos, aunque en este caso veis que la pregunta me la hacen sobre los valores directos, lo que he puesto aquí en azul. Si fuese a calcular los transformados, tendría que sumarle a los 3 estímulos la puntuación del menos valorado, que es el 1. A los 3 tendría que sumarle 0.35 y esto sería el valor de cada estímulo transformándolos. En este caso, fijaros que las respuestas que me plantean se corresponden sin transformar. Los valores escalares de los estímulos 1, 2 y 3, pues aquí los tengo, menos 0.35, 0.09 y 0.27. Respuesta correcta, evidentemente, la A. Vale, vamos a pasar ahora a junio del 2025, tipo A, y como siempre hay alguna pregunta teórica que tiene relación con esta parte. Pregunta 5. ¿Cuál es el supuesto básico del modelo escalar de Thurston? Pues el supuesto básico es que existe un continuo psicológico en el cual se pueden ordenar hechos estímulos en relación con el atributo que estoy midiendo. Esa es la idea básica, ¿vale? Hay muchos axiomas, pero ese es el primero. Utilizamos un método de escalamiento psicológico, no psicofísico, ¿vale? La A es todos los sujetos perciben los estímulos de la misma manera. Bueno, eso sería absurdo. Si fuese así no podría escalar a los sujetos, que finalmente es lo que yo pretendo. Ahora después, dentro de un par de diapositivas, veremos cómo. Si todos los sujetos percibiesen por igual todos los estímulos, no habría distribución discriminante. Todos darían la misma puntuación, con lo cual no podría discriminar. Y luego la B, los valores subjetivos de los estímulos son constantes, pues es casi decir lo mismo que antes. Y la 6, en la ley del juicio categórico de Thurston, ¿qué criterio es clave? ¿Mayor heterogeneidad en la distribución de respuestas? No, justo lo contrario. Yo voy a seleccionar solamente aquellos ítems en los cuales la respuesta de los jueces sean más o menos concordantes.
admitiendo como mucho una discrepancia que yo cuantifico en 2. ¿En 2 qué? Pues en 2 rango intercuartílico. Cuando calculo el rango intercuartílico, coeficiente de ambigüedad, como mucho admito que sea 2. Ved, menor desviación típica y mayor acuerdo entre los jueces, pues justamente eso es lo que yo busco. Y C, inclusión de elementos extremos para medir actitudes polarizadas, pues no, justamente lo que yo trato de quedarme es con la parte media, Q3 menos Q1, el 50% de las puntuaciones menos extremas. Pregunta 16. En una escala de actitudes de un grupo de 6 participantes, obtuvo los siguientes patrones de respuesta ante 5 ítems. ¿Cuál es el coeficiente de reproductividad tras optimizar la matriz de datos según el modelo de Goodman? Me preguntan el coeficiente de reproductividad según el modelo de Goodman. Pues vamos a hacerlo. Sabéis que lo que tengo que hacer es construir el escalograma correspondiente. Yo una primera observación, vuelvo a repetir aquí, no voy a parar mucho, es que se supone que los estímulos pueden ser ordenados, los ítems, que ni me dice cuáles son, podrían ser ordenados, caso de que la escala se correspondiese o se pudiese ajustar mediante el modelo de Goodman. Y sabéis que se va a incluir el concepto de error, que ahora después voy a ver cómo calculo, entendiendo que una cuestión o una respuesta tiene errores cuando después de un 0 viene un 1. Es imposible. Todas las 3 de arriba son correctas, las de abajo son incorrectas, tienen errores. Ahora veré cómo cuento dichos errores. Vale. Otra observación es que la respuesta se ajusta al modelo de Goodman cuando el coeficiente de reproductividad es mayor o igual que 0.90. No os quedéis con esto, que es de otro ejemplo, simplemente para volver a recordar eso de ahí. Y ahora ya sí que me voy a centrar en el problema. Este es mi problema, ese es. Vale. Una primera observación es que yo, para no confundirme, suelo llamar a los sujetos, a los participantes que pone él, con letras, y a los ítems lo voy a llamar con números. Esto evidentemente es aleatorio, Os sobraría decir que si yo aquí en vez de poner A, B, C, D, F, pusiese 1, 2, 3, 4, 5 y 6, aquí tendría que poner ítem 1, ítem 2, ítem 3, ítem 4 y ítem 5. La conclusión a la que voy a llegar, obviamente, es la misma. Bien. El punto de partida para construir el escalograma es poner el total de las filas, ¿vale? Pongo el total de las filas y el total de las columnas. En esencia es a cuántas respuestas ha respondido favorablemente cada sujeto y cuántos sujetos en total han respondido favorablemente a cada estímulo. Pongo el total. El primer paso es ordenar primero las columnas, igual que antes, el orden o el camino es el mismo. Ordenamos las columnas. Fíjate que la primera columna que tendría que poner es la 5, después la 2, después la 3, después la 1 y después la 4. ¿Veis que van en ese orden? Pues eso es lo que he puesto. 5, 2, 3, 1, 4. Observáis que aquí hay un empate y eso va a tener un matiz. Y es que cuando llegue al final tendré que probar a cambiar estas dos columnas de lugar para ver si así disminuyen los errores. Pero no me anticipo a lo que voy a ocurrir al final. Una vez que ya tengo las columnas ordenadas, siguiente paso es, vamos a ordenar ahora las filas. Para ordenar las filas hago lo mismo. La primera tendría que ser el sujeto D de dedo, después el sujeto A, después el sujeto F, después el B, después el E y por último tendría que ir el C. Y esto es lo que he hecho aquí, ¿vale? Veis que ya tengo los estímulos, las columnas ordenados de mayor a menor, ya tengo las filas también ordenadas de mayor a menor. Bien, lo siguiente que voy a hacer es empezar a construir el escalograma y lo empiezo construyendo las partes o las líneas verticales. ¿Cómo construyo las líneas verticales? Muy fácil. A partir del total de las puntuaciones de los sujetos, en el supuesto de que no hubiera errores, es decir, yo tengo que suponer que no hay errores, este sujeto tendría que dejar por detrás 3 de los ítems. Pues marco la raya donde acaba el tercero. Estos dos tendrían que dejar por detrás 2 de los ítems. Tendría que haber respondido bien a las 2 primeras respuestas. Pues marco el final de ambos en la 2. El final de la 2, no el principio de la 2. Estos dos tienen que dejar por detrás solamente un ítem, pues para ello marco la línea vertical donde acaba el primer ítem. Y por último, este, que ha respondido a todos con 0, pues tiene que dejar por detrás ninguno. Es decir, tengo que marcar justamente en el principio de la primera. Creo que eso es fácil de entender. ¿Cómo construyo ahora las líneas horizontales? Pues simplemente uniendo las verticales. Y de ahí ya tendría el escalograma. Una vez que tengo el escalograma, es fácilmente detectable cuáles se corresponden o no con el patrón ideal de respuesta. Es la manera fácil. Tengo que detectar los unos que hay en la parte de arriba de la escalera,
los ceros que hay en la parte de abajo de la escalera. Veis que en la parte de arriba de la escalera hay 2 ceros, tendría entonces 2 errores, y en la parte de abajo de la escalera hay 2 unos, este y este. Por lo tanto, cuando ahora después calcule el total de los errores, me tiene que quedar ese 4. Calculo ese total de los errores para cada uno de los sujetos. Para el primero, fijaros que la respuesta sería correcta, ¿vale? Y el segundo de los sujetos tiene 2 errores. A esta tendría que haber respondido un 1 y a esta tendría que haber respondido un 0. Es la manera de tener una puntuación de 2. ¿Vale? Este no tiene ningún error, como veis, este tampoco, este sí que tiene 2 errores, aquí debería ser un 1 y aquí debería ser un 0 y el último un 0. El total de las respuestas o de los errores veis que es 4. Ya tengo determinados los errores. Ojo, lo que os decía al principio. Una vez que tengo los errores, tengo que ver si cambiando las dos columnas disminuyese el número de errores. Cosa que desgraciadamente o afortunadamente, depende de cómo lo quieras ver, algunas veces ocurre. No caes en ese detalle y al cambiar esas dos columnas el número de errores disminuiría. En este caso no ocurre. Fijaros que si donde pongo 2, la columna 2 la cambio por la 3, que es lo que aquí he hecho, el número de errores es el mismo. Por lo que ya puedo estar seguro de que el número de errores sea el mismo. Una observación. Si el número de sujetos o la puntuación de los sujetos coincide, no hace falta probar cambiando los sujetos para ver si disminuye el número de errores. Solamente lo tengo que probar cambiando los estímulos. Vale. Y una vez que ya sé que los errores son 4, calculo lo que me pedían. Coeficiente de reproductividad. Es 1 menos el número de errores, que es este 4, entre el número total de respuestas. El número total de respuestas es contar los cuadritos rojos que hay. Más fácil, si tengo 6 sujetos y cada uno le he preguntado 5 cosas, pues la respuesta tiene que ser 6 por 5, 30. De 30 de aquí sale siempre de multiplicar tantos sujetos tenga por tantos ítems haya. Si cogí la calculadora veréis que la respuesta es 0.87, la respuesta correcta es la C, ¿vale? Y aunque no me lo piden, voy a poner la escala de entrelazamiento. La escala de entrelazamiento es una escala en la que aparecen entrelazados los ítems y los sujetos. Para construirla, lo primero que se hace es colocar en una primera pasada los ítems, ¿vale? Los ítems colocados serían en ese orden 5, 2, 3, 1, 4, 5, 2, 3, 1, 4, y después colocar los sujetos de acuerdo a sus puntuaciones, ¿vale? El que tiene puntuación 3, el D, pues tiene que dejar por detrás 3 de los números. El D tiene que dejar 3 de los números, el 5, el 2 y el 3, ¿vale? De esa manera voy deduciendo cómo colocar a todos los sujetos. Pasamos a junio del 2025, también tipo A, pregunta 17. Los valores escalares de 5 ítems de una escala de aptitud construida mediante el método de Thurston son los que ahí aparecen. ¿Cuál es la puntuación en la escala de una persona que ha respondido estar de acuerdo con los ítems 1, 3 y 5? Y esta pregunta es súper importante, no para poder responderla bien, sino para entender todo el tema. Mediante el procedimiento o el método escalar de Thurston, mediante la prueba de jueces, yo asigno puntuaciones a los ítems. Es decir, yo digamos que organizo o genero mi escala. Pero la pregunta es, ¿y ahí acaba todo? No, la escala evidentemente se la tendré que pasar ahora a los sujetos para poderlos ordenar. Lo que a mí me interesa es eso. A mí lo que me interesa, por ejemplo, en una escala ante el matrimonio no es construirla, sino es saber pues a un número de personas, a un grupo de personas que van a participar, por ejemplo, en una terapia de pareja, pues cuál es su actitud ante el matrimonio. Vale, si yo te he construido una escala para evaluar la irascibilidad o para evaluar la ansiedad, a mí no me interesa cuál es la puntuación de cada ítem, a mí lo que me interesa es saber qué puntuación le hago corresponder pues, a una persona que se presenta a mi consulta y me dice que es que tiene muchísima ansiedad. Bueno, voy a aplicarle la escala a ver si efectivamente tiene un alto grado de ansiedad. ¿Cómo funciona? Muy fácil. Mediante el método escalar de Thurston, lo que yo hago es aquellos ítems con los cuales él esté de acuerdo, calcular la media correspondiente. Me explico. En este caso, el sujeto ha respondido estar de acuerdo con el primero, el tercero y el quinto, por lo que yo hago es calcular la media de la puntuación escalar que habría obtenido antes mediante la famosa prueba de jueces, mediante la famosa opinión de los expertos, y que ahora me va a permitir determinar que para ese sujeto en concreto
la puntuación que tendría en relación con aquel constructo que esté midiendo y que no me dicen cuál es 5.5. Respuesta correcta, la B. Pregunta súper interesante. Vale. Pasamos ahora a junio del 2025, tipo B. Si se aplica el modelo escalar de Thurston a la construcción de una escala de actitudes, se obtiene una escala, apartado A, basada en la magnitud física, bueno, parece ya un poco pesado esto, ¿no? No, físico no, psicológica, con lo cual la A directamente la desecho. B, construida sumando las respuestas favorables dadas por los sujetos. No, la escala de Thurston se construye a partir de las opiniones que dan los jueces, pero no correspondiendo favorablemente o en contra, no. Bien por las comparaciones binarias comparándolas por parejas, o bien por la ley de juicio categórico ubicando sus respuestas en la categoría que según ellos más se corresponde. C es una escala de intervalo, ya hemos dicho antes que sí, que permite interpretar las distancias entre los ítems, pues justo lo que antes hemos dicho que sí. Respuesta correcta, evidentemente la C. 7. Las escalas tipo de Likert se utilizan principalmente para, apartado A, asignar valores escalares mediante juicio de expertos. No, justamente la escala de Likert, que es la más simple que hay, lo que hace es eludir la prueba de jueces, es decir, considerar que es farragoso el aplicar la prueba de jueces para obtener el valor escalar de los ítems y el procedimiento es bien sencillo. En lo que pone es todos los ítems que aplica mediante una serie de categorías de manera monotónica, el sujeto los elige y al final tiene la puntuación igual que antes, de acuerdo a aquellos con los que él va colocando. B, medir la intensidad de estímulos físicos como luz o sonido, otra vez con lo físico. No, las escalas se centran en la medición de variables o atributos o constructos de tipo psicológico. Y C, estudiar las diferencias individuales en actitudes o opiniones. Sí, no solamente la escala de Likert, la mayoría de las escalas se utilizan para estudiar diferencias en relación con actitudes u opiniones. Vale, parte práctica de tipo B, junio del 2025, involucrado con este tema 3. Pregunta 18. Utilizando el método de los intervalos aparentemente iguales, han opinado 200 jueces, cuidado que son 200, no son 100, utilizando una escala con 7 opciones o 7 posibilidades. ¿Cuál es el valor escalar del ítem y el coeficiente de ambigüedad? Bueno, es un poco más larga que la anterior porque tengo que calcular primero el valor escalar y posteriormente el coeficiente de ambigüedad. Vamos a calcular el valor de escalar y ahora después hablamos. Vale, cuando calculo el valor escalar del ítem, pues lo primero que hago es construir la tabla con las opiniones dadas y evidentemente veis que tengo ahí la tabla de la frecuencia absoluta acumulada. No vamos a pararnos más, ya hemos explicado cómo se construye. Calcularía el valor correspondiente a la mediana, que es el valor escalar del ítem, tampoco me paro, después lo podéis ver esto con todo detalle, estaría bien incluso que lo practicaseis, y de esa manera el valor escalar, como veis, es de 4.5. Como os decía que ahora después hablaríamos, si ando listo, voy falto de tiempo, podría pasar ya a la pregunta siguiente, porque veis que de las 3 opciones que me dan, la única en el cual el valor escalar es 4.5 es la primera, con lo cual directamente podría eludir calcular el coeficiente de ambigüedad. No obstante, lo voy a calcular. Para calcular el coeficiente de ambigüedad, sabéis que es la diferencia entre Q1 y Q3, ahí está calculado, igual, tampoco me paro. El Q1 vale 2,5, lo podéis ver, el Q3 vale 6,5, por lo que el coeficiente de ambigüedad quedaría 4, con lo cual la respuesta correcta, tal y como ya deduje solamente con el valor de la mediana, sería la A. Pasamos a la pregunta 24. Dice que si se ajusta al modelo de Goodman a esta respuesta del test de actitud numérica, fíjate que me dicen si se ajusta, no me dice que se ajuste. ¿Cuál es el coeficiente de reproductividad obtenido? Pues bueno, vamos a calcular pues el coeficiente de reproductividad a partir de los valores que veis en esa escala. Bueno, sabéis que lo primero que tengo que hacer es poner el total de las puntuaciones otorgadas a los sujetos y de las puntuaciones otorgadas a los estímulos, es decir, el número de sujetos que han respondido afirmativamente ante cada uno de los estímulos, el matiz mismo que ya os hice antes. Yo siempre los sujetos los voy a poner con una letra y los estímulos con un número para no confundir. Y lo primero que voy a hacer es ordenar las columnas. Obviamente con las puntuaciones yo observo que las columnas, el orden sería 1, 2, 4, 5, 3, ¿lo veis? Primero la 1,
después la 2, después la 4, después la 5 y por último la 3, lo que he puesto aquí. Cuidado que aquí hay un empate, 3-3, ya sabéis lo que eso significa, que podría después al final el número de errores ser menor con una de ellas que con la otra. Lo siguiente que tengo que hacer es ordenar las filas, desde lo que partí anteriormente, pues igual, las filas irían primero el sujeto A, después el E, después seguirían el C y el F, después el B y por último el D, lo que os he puesto aquí. Y construyo el escalograma, primero la parte vertical, pues por ejemplo los dos, ¿por qué he puesto la parte vertical aquí? Pues porque como la puntuación que tienen es 4, tienen que dejar por detrás justamente 4 estímulos, 1, 2, 3 y 4. Al final del 4 es donde pongo la línea vertical. Los dos que siguen, que tienen un 2, pues tienen que tener la línea vertical donde acaba el segundo. El penúltimo, que tiene un 1, pues tiene que tener la línea vertical donde acaba el primero, y el siguiente, que tiene un 0, tiene que tener la línea vertical donde ni empieza el primero, es decir, aquí. La línea horizontal del escalograma la hago uniendo las líneas verticales, y para detectar los errores sabéis que son los ceros que haya en la parte de arriba de la escalera o los unos que haya en la parte de abajo. Fijaros que el número de errores sería, solamente veo que aquí hay un 0 y aquí que hay un 1. Solamente 2 errores. Muy bien. Cuando solamente hay 2 errores no tiene sentido, bueno, podría haber 0, no voy a engañar. Podría cambiar estas 2 de lugar, pero simplemente veo aquí a ojo que este 1 vendría aquí y este 0 vendría aquí. Este 1 vendría aquí y este 0 vendría aquí. Es decir, este lo arreglo a la par que este lo estropeo. Es decir, que si lo hacéis veréis que el número de errores sería 2. ¿Cuánto valdría entonces el coeficiente de reproductividad? Pues 1 menos el número de errores, que es 2, entre el número total de respuestas, que son 30. 6 sujetos a razón de 5 respuestas cada uno de ellos, 30, por lo que el coeficiente de reproductividad es, como veis, 0.93. Y por tanto, aunque no me lo pregunten, la escala se adecuaría al modelo de Goodman, se ajusta al modelo de Goodman. No me lo preguntan, pero me lo podrían preguntar. Y hasta aquí el repaso de los exámenes del curso anterior, el repaso de la parte práctica del tema 3. Sigue teniendo más ejercicios que podéis ver de manera personal. Pues muchísimas gracias.